funcionar, que no tiene posibilidades de competir con la Inglaterra, por supuesto, que era el gran poder del siglo XIX, con los Estados Unidos, que se está convirtiendo en una nación muy importante, por supuesto con Francia. España se va empequeñeciendo en la medida, la propia percepción de los españoles, que cada vez más crítica, en la medida en que los fracasos institucionales españoles se van aumentando. Esto hay un creciendo a lo largo de todo el siglo XIX. Se produce el colapso de la monarquía en 1868, que cuando los cubanos se levantan en armas, poco tiempo después cae Isabel II en España. Se importa un rey, Amadeo de Saboya, para que resuelva los problemas, y el pobre rey tiene dos frases muy buenas. Dice, una de ellas es: esto es una jaula de locos, un pobre, y la otra es: han traído un pobre príncipe italiano a gobernar a 8 millones de reyes españoles. Y sencillamente se va y se larga. Y ahí se establece, en 1873, en medio de esa enorme decadencia, se establece la Primera República, que es el caos total, el caos más absoluto, por la guerra de Cuba por un lado, por la guerra carlista por otro lado, por la crisis de los cantones. Cartagena, en Murcia, declara su independencia y pide ser absorbida por los Estados Unidos y convertirse en un estado de la Unión. Los americanos salen corriendo a averiguar qué cosa es Cartagena, dónde está, qué se hace con eso, nadie tiene la menor idea. Cosa absolutamente loca. Es decir, España está en un periodo de una crisis tan grande que el primer presidente, y esto es una anécdota terrible, pero es una anécdota que hay que contarla con las palabras que las digo, y ustedes me van a perdonar, pero afortunadamente todos somos adultos, desgraciadamente todos somos demasiado adultos. Quisiéramos ser menos adultos. Por lo menos que nos juzgaran, al revés de lo que dicen los jueces aquí, que nos juzgaran como jóvenes en vez de como adultos. El primer presidente de la Primera República Española fue Estanislao Figuera, un catalán. Y la locura era tan grande y el desorden era tan grande que la frase con la que él se despide del gobierno de España, y me van a perdonar, pero es así están los libros de historia, afortunadamente la dijo en catalán, así que yo no la voy a decir en catalán, pero la voy a decir en español. Dijo: señores, renuncio porque estoy hasta los cojones de todos nosotros. Se fue a Atocha, Atocha es una estación de trenes, agarró el tren y se fue para París. Y se acabó. En medio de aquello intentaron ponerse de acuerdo cómo iban a definir la hispanidad si no se ponían de acuerdo para definir qué era España. Los catalanes tenían una opinión, por supuesto los andaluces tenían otra, los vascos tenían otra, y aquello fue un guirigay tremendo. Y hay uno de los grandes personajes de la historia española, que es Antonio Cánovas del Castillo, un verdadero príncipe de la política, adversario de los cubanos por razones que nosotros conocemos, pero un extraordinario, uno de los grandes políticos de la Europa de su tiempo. Además, una cabeza privilegiada. Y en medio de la discusión sobre la definición del español, ¿qué es un español? Había una gran pelea sobre, nadie se ponía de acuerdo que era un español. Él pide que en la Constitución española se anote la siguiente definición: español es todo aquel que no puede ser otra cosa. Así que se imaginan ustedes cómo definir la hispanidad en ese momento y en esos términos, y en esa crisis tan profunda. Esa crisis se va agravando desde el punto de vista interno y culmina en 1898 con la guerra con los Estados Unidos. Y ahí sí viene la convicción ya generalizada en la clase dirigente española de que han llegado al final. Que aquel país que en el siglo XVI fue la primera potencia del mundo, y todavía en el XVII y todavía en el XVIII era un país con el que había que contar en el planeta, era un país que había visto reducirse sus posibilidades de actuación en el terreno internacional hasta prácticamente desaparecer. Pero ahí empieza a producirse un fenómeno muy interesante, que es la necesidad de redimir el espíritu de ese estado de postración. Es cuando Ganivet escribe su Idearium
cuando Menéndez Pelayo hace toda la investigación para demostrar algo que no es demostrable, pero que él lo consigue demostrar porque sabe tantas cosas que quien lo refuta. Y es que España había hecho grandes aportes en el terreno científico y técnico del mundo. Era muy difícil decirle a don Marcelino que aquello no era cierto porque había acumulado una cantidad de información realmente extraordinaria. Y cuando toda esa generación que empieza a forjarse en el 98 se empieza a plantear la historia de España de otra manera y empieza a buscar en la historia de España la redención de un norte para un presente que les parece lamentable. En América, en el año 1900, un uruguayo, Rodó, escribe un libro que es el primer bestseller internacional de América. Se llama Ariel, donde reivindica el aporte de los pueblos de tradición latina al desarrollo y a la historia. Pueblos que están dotados, según Rodó, de unos valores morales muy especiales que de alguna manera lo hacían intelectual y éticamente superiores a los pueblos anglosajones que estaban orientados por el materialismo. Estoy resumiendo muy rápidamente lo que es el libro de Ariel, pero la esencia está ahí. Es decir, empieza a forjarse una nueva idea del pasado y empiezan muchos españoles y muchos latinoamericanos a refugiarse en el pasado, a reconsiderar la historia de España, que es una historia realmente prodigiosa en muchos sentidos. Por lo menos yo, mientras más la conozco, más la admiro en muchos aspectos. Y hay un personaje, tiene una trayectoria intelectual muy interesante, que es Maeztu, Ramiro de Maeztu, que empieza a escribir una serie de artículos en los periódicos y en las revistas, que luego recogerá muchos años más tarde, en 1934, en un libro que se llama Defensa de la Hispanidad. Esa defensa de la hispanidad es, de alguna manera, un manifiesto sobre la grandeza del pasado español, sobre el error que se cometió cuando los españoles dejaron de respetar la historia de su país y fueron terriblemente críticos por las cosas que habían pasado. Ese libro va a aparecer en el 34, pero antes de eso, ya el movimiento regeneracionista, un nombre como Joaquín Costa a finales del 19 y principios del 20, Ángel Ganivet, que mencioné, los propios artículos de Maeztu, todo esto va devolviéndole el pulso a la nación española. Y en 1913, un personaje llamado Faustino Rodríguez San Pedro, que era ministro muy importante en su época, abuelo de Rodrigo Rato, que tal vez sea el próximo presidente del gobierno de España, si no es Rajoy, probablemente sea Rato, que estuvo en el Banco Mundial, un economista. Este es el abuelo de Rato. Rodríguez San Pedro dirigía ya una organización de pueblos iberoamericanos e instituye el Día de la Raza, el 12 de octubre, para ver la historia de España con un ojo mucho menos crítico, con un ojo mucho más comprensivo. Lo que ha hecho España y lo que se hizo en América después dentro de la tradición española, pues merecía ser recordado. Y empieza en América un proceso de reevaluación de la hispanidad. Uno de los primeros países es Argentina, con Hipólito Yrigoyen en 1917. No es exactamente por la misma razón. Es decir, los españoles salen de la crisis del 98, de la derrota frente a los norteamericanos, están revalorizando su propia historia. En Sudamérica ya hay una especie de surgimiento, una especie de supernacionalismo, es decir, un nacionalismo que no tiene que ver directamente con nuestro